Alfredo, en este contexto internacional, con la toma de posesión del presidente Donald Trump, ¿crees que se acelerará el proceso de paz, específicamente entre Rusia y Ucrania, ya que el presidente Trump había dicho que bajo su comando esto sería cosa de días? Bueno, Mónica, mira, interesante pregunta. El presidente electo Donald Trump había dicho que 48 horas después, 24 horas después de él tomar el poder, lograría la paz en Ucrania. Algo que no es tan fácil, tan simple. Lo decíamos desde un principio y vemos antes de ayer, que ya los asesores de él están poniendo más tiempo, que lograr la paz es un asunto de meses y que llevará más tiempo, según reportó la agencia de prensa Reuters. Y la misma agencia de prensa decía que esto tiene que ver con la realidad del conflicto y que aparentemente están conociendo ellos ahora cuál es la realidad y la complejidad del conflicto, porque llevar la paz ahora mismo a Ucrania pasa por otros conflictos globales que hay. Y la superpotencia, para hacer acuerdos, precisamente miran sus intereses en especie de toma y daca. Y dado que tenemos conflicto en Oriente Medio, tenemos conflicto en Sudamérica, tenemos conflictos en África y tenemos conflictos en Asia, hay que ver cuando se sienten a la mesa dónde van a ceder. Por lo pronto, el presidente electo Donald Trump ha ido marcando sus líneas rojas: Groenlandia, el Golfo de México y el Canal de Panamá. Entonces, esto tiene que ver con la complejidad que tiene llegar a un acuerdo de paz. Y no lo veo tan fácil que sea cosa de pocos meses. En otro orden de ideas, Alfredo, ¿cuál es la circunstancia con el trato con Chevron, que se supone que se puede ahora mismo entre Estados Unidos y Venezuela renovar? Y otra pregunta que quiero que me la respondas ahí mismo es, ¿aquel oro que estuvo en los bancos ingleses se devolvió, que pertenecía a Venezuela? Mira, lo de Chevron es interesante porque el acuerdo que se firmó el año pasado vence ahora, me parece que en abril de Sí, este en año. abril. Entonces, esos son intereses estadounidenses que yo no veo tan simple como vamos a prescindir de Venezuela, tomando en cuenta el volumen de petróleo que exporta Chevron al mercado estadounidense, para aquellas refinerías que hay allá, incluso la misma refinería de Citgo, esa que era filial de PDVSA. No es tan simple y no veo tan lejos en las circunstancias actuales que el gobierno de Trump no renegocie un nuevo acuerdo con la dictadura, que es lo que le ha permitido cierto respiro. En cuanto al oro, recuérdate que estando vivo Chávez, trató de repatriar hacia Venezuela una gran cantidad de oro que estaba disperso en algunos depósitos internacionales y llegó a repatriar. Específicamente, ¿dónde estaban? Había en varios de estos bancos, hay suizos, Mm, hay estadounidenses, alemanes ingleses no, e ingleses, ingleses también. pero él llegó a repatriar cerca del 90% de este oro, pero cerca del 9 o el 10% no, y entre eso hay 31 toneladas de oro que estaban en el Banco de Inglaterra, que no se pudo recuperar a tiempo y Chávez trató de recuperar. Pero ¿qué pasa? Además de Chávez, estamos hablando de más o menos de 2.000 y pico de millones de dólares. El gobierno en el exilio de Guaidó trató también de recuperar ese oro. Entonces había una situación porque Estados Unidos reconocía a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Entonces en Inglaterra, en Reino Unido, pidieron la opinión de Naciones Unidas, y Naciones Unidas a quien reconocía como presidente era Maduro. Por tanto, ese oro no se pudo repatriar a Venezuela ni se le pudo entregar a Guaidó. Pero en ese proceso, Guaidó gastó cerca de 9,2 millones de dólares de los activos venezolanos que hay en Estados Unidos de Citgo. Sí. Es decir, que el día que se Se arregle la perdieron. situación, el día que se arregle la situación en Venezuela, habrá que ver a dónde fueron todo ese dinero, porque solo para recuperar las 31 toneladas de oro gastó entre 8 y 10 millones de dólares, Y que sin ningún sin resultado. ningún resultado. Entonces habría que ver, ese oro sigue en Inglaterra.
Gracias, Alfredo.